A continuación, conoceremos cómo se puede ahorrar energía en los procesos de extrusión, tema que será expuesto por el Senior Sales Manager de Bausano S.p.A., Domenico Baudino, quien disertará sobre extrusión y ahorro de energía, la combinación ganadora para la recuperación del plástico post-consumo. Domenico Baudino es licenciado en mecánica. Entre 1985 y el 2000 trabajó en el departamento de proyectos Bausano S.p.A., siendo luego Sales Manager hasta el 2016. Además, entre el 2003 a la actualidad se desempeña como Export Sales Manager LATAM de Bausano S.p.A. Bienvenido. Buenas tardes. Antes de todo, quiero agradecer a todos los que han hablado antes de mí, porque ya han dicho el 80% de lo que quería decir. Bueno, en Bausano son más o menos 75 años que hacemos líneas para pelletizado de plástico, para extrusión de plástico, tubería en perfiles y... Un momento que aprendo cómo se hace esto. No. ¿Cómo es que funciona esa cosa? Ya. Tampoco. ¿A dónde? Allá. No, esto es otro señor. Ya son las 4:30, entonces. Sí, pero no es mío. Bueno, de toda manera, diciendo, después de tantos años trabajando en lo que es el plástico, realmente nos damos cuenta de lo importante, de lo imprescindible que es el plástico, la materia plástica en la vida normal. No podemos imaginar, nadie realmente puede imaginar lo que sería el mundo ahora sin el plástico. Pero, por el otro lado, el plástico en algunas charlas, en un pensamiento parece que es el enemigo número uno del ecosistema. ¿Por qué esto? Porque el problema no es tanto el plástico cuanto la utilización, el postconsumo, qué hacen con el plástico después de la transformación. Nuestras maquinarias transforman el plástico, hacen tubos, hacen perfiles, tubos médicos, hacen perfiles, hacen cosas que no podemos pensar que no existan, que no pueden formar parte de nuestro mundo. El tema es el cambio de visión, pasar da una visión de economía lineal, cioè producir lo que es el típico de producir la materia prima, vamos a producir el producto y después el producto, bueno, va en algún caso a contaminar los océanos, va a contaminar los bosques. Esto es ya algo que pertenece al pasado. La única solución que podemos pensar, justamente antes decían, no hay alternativa a pensar a una economía de tipo circular, cioè aprovechar de un recurso, porque al final el desperdicio, el postconsumo no es un problema, es un recurso, es una materia prima. El plástico, más que todo el plástico tradicional, cioè que viene al final del petróleo o de otras fuentes no renovables, no podemos pensar de dejarlo desperdiciar. Es una materia prima, es una fuente de bienestar, es una fuente de plata, como se decía antes, que no podemos desperdiciar.
Entonces, al lado de las líneas de producción del producto básico, o sea, del producto tubos, perfiles, compuestos, hemos desarrollado una línea o líneas de recuperación del plástico de dos formas. El plástico lo podemos recuperar o a partir de los desechos de postproducción, postindustriales, cuando es más o menos homogéneo, recuperarlo y utilizarlo, pelletizándolo, para tener plásticos que después va a ser otra vez un tubo, puede ser otra vez por ejemplo, tubos de alcantarillado de espesor 5 o 6 milímetros no tienen ninguna razón porque sean 100% de material virgen. Puede ser hecho de material reciclado, puede ser doble capa con una parte, el corazón interno de material reciclado, porque tanto es solamente para darle resistencia, y la parte externa o la parte a contacto con la sustancia que pasan, por ejemplo en el caso de distribución de agua, puede ser de material virgen, entonces hacer tubos doble capa. Lo mismo para perfiles, hay muchos perfiles que más que todo con espesor bastante grande, que no sirve a nada que sean 100% de materia plástica virgen. La parte interna puede ser perfectamente de materia plástica reciclada, homogénea, lo más posible homogénea, por ejemplo, solamente de PVC, solamente de polipropileno, y la parte externa, la parte que estéticamente tiene que ser agradable, más agradable, puede ser una segunda piel de material, del mismo material, pero virgen. Esto cuando el material recuperado es más o menos homogéneo. Pero hay también muchos casos, muchas veces que, más que todo en el postconsumo, el plástico no es homogéneo. Entonces hemos desarrollado un proceso que es una unión entre la extrusión y el moldeo vertical, la prensa vertical, la inyección vertical, hecho en colaboración con otra empresa italiana. Es decir, vamos a extruir como un chorizo, digamos, de material heterogéneo que va a ser inyectado a través de una prensa vertical a sistema mariposa. Al final es el mismo proceso que se utiliza para hacer la suela del zapato, por ejemplo, y esto permite de utilizar una cantidad bastante elevada de plástico heterogéneo porque lo vamos a inyectar de forma vertical, vamos a prensarlo de forma vertical para hacer elementos como, por ejemplo, lo que se ve, estos son como piezas para hacer pisos industriales, pisos donde se van parqueaderos de medios pesados, este tipo de aplicaciones. Pero esto es un poco una... ¿Qué diferencia hay entre las dos, entre el tractor agrícola y un carro de alta velocidad? Al final, ambos tienen 4 ruedas, tienen un motor, ambos se pueden mover. Yo creo que nadie se atrevería a viajar en una autopista, a una carretera de alta velocidad con un tractor agrícola. Lo mismo pasa con lo que son las maquinarias para el recuperado del plástico. Es decir, no podemos imaginar de utilizar el mismo tipo de extrusoras, el mismo tipo de línea que se utiliza, por ejemplo, en la producción de tubería, para ser reciclado de plástica con buena capacidad de recuperado. Por eso que necesitan maquinarias, extrusoras, líneas de extrusión, que sean lo más posible con buen rendimiento y con el menor costo energético posible. ¿Por qué? Porque el recuperar plástico también tiene que ser hecho de una forma económicamente lo más bajo posible, sea como costo de energía que como utilización de energía para transformar el plástico en plástico otra vez reciclado. Y esto es lo que estamos haciendo con una línea, varias líneas de regranulación, reprocesamiento por un lado, de PVC y materiales similares al PVC con doble tornillos, y por el otro lado con una línea específica para recuperar polietileno o polipropileno o poliolefina en general
exclusión de PET que otra cosa, con buena procesabilidad, buen resultado final, cioè con un producto, una pellets, un granulo final que sea fácil a utilizarlo en otras aplicaciones, como por ejemplo rehacer otra vez tubos, otra vez perfiles, otra vez otro tipo de producto terminado, y al mismo tiempo con un costo energético lo más bajo posible. Costo energético que es un concepto global. Por ejemplo, en reciclar plástico postconsumo o postindustrial, normalmente se utilizan cambiadores de filtro. A veces sin darse cuenta que eso también es un costo, porque cada vez que cambio un filtro, una malla, reciclando materiales, yo voy a desperdiciar un poco de material, pero más que todo voy a tener un costo por cada malla que voy cambiando, que sean de tipo tradicional o de tipo continuo. Por eso que en nuestra línea vamos a utilizar un tipo de intercambiador de malla que es a flujo continuo, a 3 flujos, con limpieza en contraflujo. Es decir, el material no pasa en un solo filtro, ma en un filtro a 3 vías. De forma constante, cada X tiempo, según del nivel, del grado de contaminación, uno de los 3 percursos se tapa, los otros 2 son suficientes para darle una limpieza en contraflujo sin cambiar las mallas. Es decir, se limpia, se descarga lo poco de material que está con muchos contaminantes, y el proceso pero sigue en continuo y sin cambiar la malla. Esto parece no tan importante, mas si imaginas cuántas mallas se van cambiando por cada 10 minutos, 15 minutos de trabajo, 7 días a la semana, 24 horas al día, uno se da cuenta del costo que hay este componente en una línea de recuperación de plástico. El otro tema importante es que las máquinas, por ejemplo, el plástico normalmente tiene un proceso de lavado antes de ser recuperado. Este proceso de lavado genera un poco de humedad residual en el plástico que vamos a utilizar dentro de nuestras líneas. Entonces necesita, y por eso le he hecho el ejemplo de que no se puede utilizar la misma máquina para ser recuperado y para ser producto virgen, porque las extrusoras, para ser recuperado, lo utilizamos una extrusora con, por ejemplo, doble degasificación, con una relación largo diámetro mayor, de manera que se puede quitar esta humedad residual sin utilizar demasiada energía en el quitar la humedad, ma a través de un diseño específico de los tornillos y con este sistema de doble degasificación o triple degasificación cuando necesita, podemos procesar material gastando menos energía posible. Otra forma de pasar de material de desperdicio, digamos, a material recuperado es un gasto de energía. Tenemos que ver cómo ahorrar lo más posible la energía en este tipo de línea. Y esto lo hacemos a través de diferentes sistemas. Por ejemplo, con un sistema mecánico, más que en la maquinaria a doble tornillo, un sistema se llama multidrive, a 4 motores que en lugar de utilizar un solo motor, una sola fuente de energía, utilizamos 4, por supuesto, en lugar de uno de 100, utilizamos 4 de 25, la energía total siempre es igual, ma la eficiencia energética de estos sistemas en la doble tornillo es más
de la común máquina, la común extrusora con un solo tornillo, con un solo motor. Otro sistema que es muy importante más que todo en las poliolefinas. Las poliolefinas, para transformarla, necesita de bastante energía térmica. Energía térmica que en la mayoría de los extrusores se hace con normales resistencias eléctricas. Nosotros, ¿qué hemos hecho en este tipo de máquina? Un sistema de calentamiento a inducción. ¿Por qué inducción? Porque con el proceso de resistencia normal, nosotros vamos a calentar la cámara afuera, la energía térmica va entrando dentro de la cámara y va a ser utilizada en la parte a donde necesita plastificar la materia plástica. Con este sistema, la generación de energía térmica, cioè la generación de calor, no va a ser afuera, va a ser dentro el corazón de la cámara. Entonces es muy próximo, muy cerca a donde realmente necesitan la energía para fundir el material, para plastificar el material, y con eso ahorramos entre el 20 y el 30% de energía eléctrica que necesita para plastificar el material. 20 y 30% en materiales, por ejemplo, en un polipropileno, en un polietileno de alta, a donde se llega a cerca de los 200 grados, es una cantidad de energía importante. Esto es un poco el sistema, ¿no? Prácticamente alrededor del barril hay una bobina de inducción, y es el principio de los hornos a inducciones, por ejemplo, o de los inductores domésticos. De esta forma hay diferentes ventajas. Por ejemplo, el calor, como ya he dicho, se genera dentro de la cámara, entonces no hay dispersiones, o se limita muchísimo las dispersiones de calor, de energía térmica. Hay un buen sistema, una buena capacidad de enfriamiento cuando necesita enfriar alguna zona de la máquina, de la cámara. ¿Por qué? Porque la circulación de aire es mucho más fácil con este sistema, porque no necesita que la bobina, digamos, sea a contacto con la cámara. La bobina tiene un espacio alrededor a donde puede circular fácilmente el aire y enfriar con una buena capacidad de enfriamiento. Y otra beneficio, otra ventaja de este sistema es que prácticamente, si uno lo maneja de una forma correcta, es prácticamente eterno, porque no hay resistencias, no hay dilataciones por calor. Es una generación de inducción que prácticamente no tiene fin de vida. Si no pasa nada, si no se corta estos filos de inducción, la cosa puede funcionar por años sin ningún problema. Esto hemos visto que respecto al sistema tradicional de calefacción por banda va a permitir hasta el 35%, dependiendo claramente del tipo de material que se va a procesar, porque depende de la temperatura que necesita la materia plástica para ser procesada, permite ahorros, digamos, del 20 al 35% en la energía térmica, en la energía eléctrica que necesita para la calefacción del material. Que esto es importante cuando tenemos que reducir a lo mínimo el costo final de la transformación, del proceso de transformación de la parte de desperdicio plástico postconsumo o postindustrial. Eso porque también el tiempo para llegar a la temperatura es mucho menor con este sistema que no con el sistema tradicional de resistencias. Esto es muy importante, por ejemplo, no sé, el lunes por la mañana cuando hay que calentar la máquina, calentar las extrusoras y esperar que llegue a la temperatura adecuada. Normalmente hemos visto que la diferencia entre la máquina tradicional y la máquina con estos sistemas de inducción estamos hablando de media hora de precalentamiento respecto a las hora y media de una máquina de tipo tradicional del mismo tamaño. Hemos podido ver porque hemos
con algunos clientes hemos hecho la prueba práctica. La misma máquina con la misma capacidad de producción, calentado de forma tradicional, al lado una máquina igual, pero con calefacción de este sistema. Y hemos visto realmente el beneficio a nivel de energía utilizada, al final el beneficio de costo de transformación del producto. Entonces, estas son las ventajas: calefacción más rápida, calentamiento directamente dentro de la pared del barril, del cilindro, control de temperatura más rápido, procesabilidad del material a temperatura más alta cuando lo necesita. Bueno, gracias.